Todos me miraban como si no mereciera estar ahí. Acepté un matrimonio sin amor para escapar del desprecio, pero ese rechazo no fue el final. Fue el comienzo de algo que nadie vio venir. El cementerio estaba cubierto por un silencio pesado, de esos que no solo se escuchan, sino que se sienten en el pecho. No era el ataúd lo que atraía las miradas, sino la mujer que permanecía de pie a su lado. Valentina sostenía un rosario con manos firmes, aunque por dentro todo parecía desmoronarse. El velo negro apenas ocultaba su rostro cansado, marcado por años de trabajo duro y miradas ajenas cargadas de juicio. Los susurros no tardaron en surgir. No eran fuertes, pero sí constantes, como un zumbido cruel que la rodeaba. Comentarios disfrazados de compasión, opiniones que nadie se atrevía a decirle de frente. Valentina no levantó la vista. Aprendió desde muy joven que mirar a los demás solo servía para encontrar desprecio. La muerte de su madre la había dejado sola en el mundo. No solo había perdido a la única persona que la defendía, también había perdido el último lugar donde pertenecía. La pequeña casa, el horno de pan, las rutinas compartidas, todo parecía haberse apagado junto con ella. Ahora, frente a la tumba recién cerrada, Valentina entendió que su vida acababa de dividirse en un antes y un después. Padre Tomás cerró el libro de oraciones con un gesto solemne. Conocía a Valentina desde niña, sabía de su carácter fuerte y su corazón silencioso. Fue él quien, semanas atrás, había mencionado su nombre cuando don Esteban habló de la necesidad de casarse. No buscaba amor ni compañía, solo una mujer que cumpliera su papel en la casa. El sacerdote pensó que aquel matrimonio podría ofrecerle a Valentina estabilidad y respeto. No imaginó que esa decisión marcaría su destino de una forma tan amarga. Antes de responder a la propuesta, Valentina vendió su casa. No fue una venta impulsiva, sino una despedida definitiva. Cada pared guardaba recuerdos, cada rincón tenía la voz de su madre. Aún así, aceptó el sacrificio. Sabía que nadie la elegía por amor, pero incluso ser elegida por conveniencia era mejor que seguir siendo invisible. Cuando la carta llegó con el sello de la hacienda, Valentina la leyó varias veces. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza. Finalmente, tomó aire y respondió con una sola palabra: acepto. El día del viaje, empacó pocas cosas, preparó algunos dulces como gesto de buena voluntad y subió a la carreta junto a Padre Tomás. Nadie salió a despedirla. Nadie la extrañaría. Al llegar a la hacienda, el portón se abrió lentamente. Don Esteban esperaba con el ceño fruncido. Cuando Valentina descendió, su mirada recorrió su figura sin disimulo. La expresión de desagrado fue inmediata. Esto no es lo que esperaba, dijo con frialdad. Padre, usted no me dijo que era así. Valentina sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. El sacerdote intentó hablar, pero fue interrumpido. No puedo casarme con alguien así. Esto es una vergüenza. Sin darle oportunidad de responder, Esteban se dio la vuelta y entró en la casa. En ese instante, Valentina comprendió que no solo había sido rechazada como esposa, sino como persona. Su nueva vida había terminado antes de comenzar. El regreso fue más doloroso que el rechazo mismo. Valentina viajó sola en la carreta, con la vista perdida en el camino y el pecho apretado por una vergüenza que no le pertenecía. No lloró. Las lágrimas habían quedado enterradas junto a su madre. Lo que sentía ahora era un cansancio profundo, como si el mundo le hubiera recordado, una vez más, cuál era su lugar. Cuando llegó a la aldea, no encontró refugio ni consuelo. Las miradas ya la esperaban, cargadas de morbo y falsa compasión. Algunos fingían no verla, otros no ocultaban la satisfacción. La historia se había propagado rápido, la mujer rechazada antes de llegar al altar. Valentina caminó con la cabeza en alto, aunque cada paso dolía. Su antigua casa ya no era suya. El horno donde había trabajado durante años pertenecía a otro. Comprendió entonces que no tenía a dónde volver. Padre Tomás le ofreció una pequeña habitación detrás de la iglesia, humilde pero limpia. Valentina aceptó sin quejarse. Había aprendido que la dignidad no dependía del tamaño de un espacio, sino de la forma en que se lo habitaba. Las mañanas comenzaron a tener un ritmo nuevo. Antes del amanecer, Valentina encendía el horno comunitario y preparaba pan y dulces.
Sus manos, firmes y precisas, trabajaban casi por instinto. El aroma del pan caliente se extendía por las calles y, aunque muchos no lo admitían, sus productos eran los más buscados en el mercado. Ella vendía en silencio, sin mirar a nadie a los ojos, sin esperar palabras amables. Mientras tanto, en la hacienda, la noticia llegó a oídos de Sebastián, el hermano menor de Esteban. Viudo desde hacía 3 años, cargaba con la responsabilidad de criar a sus 2 hijas, Emilia y Lucía. Al escuchar lo ocurrido, sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Conocía el carácter de su hermano, pero no imaginó que fuera capaz de tanta crueldad. Movido por la inquietud, Sebastián decidió ir a la iglesia. Observó a Valentina a través de la puerta entreabierta de la cocina. Estaba cubierta de harina, concentrada, trabajando con una calma que contrastaba con la dureza de su historia. No vio a una mujer derrotada, sino a alguien que resistía en silencio. Pidió hablar con Padre Tomás y escuchó todo. Cada palabra aumentó su incomodidad. Sabía que no podía cambiar lo ocurrido, pero sí enfrentar sus consecuencias. Cuando Sebastián entró en la cocina, Valentina levantó la vista con cautela. Él se presentó con respeto, sin arrogancia. «Vengo a pedir disculpas», dijo. «No por mí, sino por lo que hizo mi hermano». Valentina lo observó en silencio. No había reproche en su mirada, solo una serenidad cansada. «Las disculpas no cambian el pasado», respondió con voz firme, «pero agradezco que haya venido». Sebastián notó los dulces cuidadosamente alineados sobre la mesa. «Mi hija Emilia cumple años pronto», añadió. «Me preguntaba si podría prepararlos usted». Valentina dudó. Volver a la hacienda significaba enfrentar recuerdos recientes, pero también era trabajo. Finalmente, asintió. Ese acuerdo sencillo, casi insignificante, marcó el inicio de un cambio que ninguno de los dos supo reconocer en ese momento. El día del cumpleaños amaneció despejado, pero Valentina sentía el peso de nubes invisibles sobre los hombros. Preparó los dulces con la misma dedicación de siempre, cuidando cada detalle como si fuera una promesa silenciosa. Al terminar, cubrió las bandejas, tomó aire y emprendió el camino hacia la hacienda. No iba como futura esposa ni como invitada, sino como trabajadora. Esa diferencia le daba fuerza. Al cruzar el portón, el sonido seco de la madera le provocó un leve estremecimiento. Rufina, el ama de llaves, la recibió con una mirada fría y un gesto impaciente. No hizo falta decir nada, el desprecio se entendía en el silencio. Valentina bajó la vista solo lo necesario y siguió adelante. No estaba allí para agradar, sino para cumplir. En la cocina, acomodó los dulces con cuidado. El aroma comenzó a llenar el espacio, y por un instante, la hacienda pareció menos rígida, menos distante. Fue entonces cuando escuchó risas acercándose a toda velocidad. 2 niñas aparecieron en la puerta, tomadas de la mano, con los ojos brillantes de curiosidad. Emilia y Lucía se quedaron observándola como si fuera una aparición inesperada. «¿Tú hiciste todo esto?», preguntó Emilia, señalando las bandejas. Valentina sonrió con timidez y asintió. Las niñas no esperaron permiso. Se acercaron, hicieron preguntas, probaron un dulce, y sin darse cuenta, se apoyaron en ella con naturalidad. No hubo juicio, ni sorpresa, ni miradas incómodas. Solo una aceptación limpia que Valentina no recordaba haber sentido antes. Rufina regresó a la cocina y frunció el ceño al ver la escena. Con tono seco, ordenó a las niñas retirarse y lanzó un comentario despectivo hacia Valentina. El ambiente se tensó de inmediato. Antes de que Valentina pudiera responder, Sebastián apareció en la puerta. «No es necesario hablarle así», dijo con firmeza. «Ella está aquí por invitación mía». Rufina guardó silencio, visiblemente molesta. Valentina bajó la mirada, pero algo dentro de ella se acomodó. No estaba sola. Durante la celebración, Valentina permaneció al margen, observando. Las niñas corrían felices, los invitados comentaban lo deliciosos que estaban los dulces, y por primera vez, nadie preguntaba quién los había hecho con desprecio. Sebastián la miraba de vez en cuando, intrigado por su serenidad. Había en ella una calma que no se imponía, pero tampoco se rendía. Cuando la fiesta terminó, Emilia y Lucía se despidieron con abrazos sinceros.
Ese gesto simple dejó a Valentina sin palabras. Caminó de regreso al portón con el corazón agitado, como si algo se hubiera abierto sin pedir permiso. Sebastián la acompañó hasta la salida. Gracias por venir, dijo. Ha sido un día distinto para todos. Valentina asintió. No habló de heridas ni de miedos. Sabía que aquel lugar aún guardaba sombras, pero también entendió que, por primera vez, la hacienda no había sido solo un sitio de rechazo. Algo había comenzado a cambiar, lento y silencioso, sin que nadie se atreviera todavía a nombrarlo. Los días siguientes trajeron consigo un murmullo constante en la aldea. El nombre de Valentina comenzó a circular de una forma distinta, ya no ligado al rechazo, sino al asombro. Los dulces del cumpleaños habían dejado huella, y pronto llegaron nuevos pedidos. Mujeres que antes cruzaban de acera ahora preguntaban precios. Hombres que apenas la saludaban hacían encargos especiales. Valentina aceptaba el trabajo con la misma discreción de siempre, sin orgullo ni rencor, solo con la necesidad de seguir adelante. Una mañana, llegó una carta sellada con el emblema de la hacienda. Valentina la sostuvo unos segundos antes de abrirla, como si temiera lo que pudiera contener. Sebastián le pedía, con respeto, si estaría dispuesta a enseñar a Emilia a preparar dulces. Aclaraba que no había obligación, que entendía si prefería no regresar. Valentina leyó la carta 2 veces. El recuerdo del rechazo aún dolía, pero también recordaba los abrazos de las niñas y la forma en que Sebastián la había defendido. Finalmente, aceptó. Al volver a la hacienda, el ambiente se sentía distinto. No había celebración, ni invitados, solo el sonido tranquilo de la cocina. Emilia observaba cada movimiento con atención, repitiendo gestos torpes pero entusiastas. Valentina explicaba con paciencia, corrigiendo sin imponer, como si enseñara algo más que recetas. Mientras trabajaban, los susurros comenzaron a surgir desde el pasillo. Las criadas hablaban de Camila Montoya, una mujer conocida en la villa por su elegancia y su ambición. Decían que esperaba convertirse en la futura esposa de Sebastián. Valentina escuchó sin reaccionar. No le correspondía opinar, ni soñar. La tranquilidad se rompió cuando Camila apareció sin aviso. Su presencia llenó la cocina de una tensión inmediata. Observó a Valentina de arriba abajo, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. No sabía que ahora contrataban a cualquiera para jugar a la maestra, dijo con suavidad venenosa. Emilia se escondió detrás de Valentina. Antes de que ella pudiera responder, Sebastián entró en la cocina. Valentina está aquí por invitación mía, dijo con calma firme. Y merece respeto. Camila alzó las cejas, sorprendida. Intentó disimular la herida con una risa ligera, pero su orgullo había sido tocado. Lanzó una mirada de advertencia a Valentina antes de retirarse. El silencio que quedó fue pesado. Valentina sintió una mezcla de incomodidad y culpa, como si su sola presencia hubiera provocado un conflicto que no deseaba. Sebastián notó su tensión. No tiene por qué sentirse así, dijo. Usted no ha hecho nada malo. Valentina asintió, aunque por dentro dudaba. Sabía lo que el mundo solía hacer con mujeres como ella cuando parecían ocupar un lugar que no les correspondía. Al despedirse, Emilia la abrazó con fuerza y le pidió que volviera pronto. Valentina aceptó sin prometer nada. Caminó de regreso con el corazón inquieto. Comprendía que algo estaba cambiando, pero también que cada paso hacia adelante podía despertar nuevas resistencias. Lo que aún no sabía era que ese conflicto apenas comenzaba, y que su vida estaba a punto de cruzar un límite del que no habría regreso. La presencia de Valentina en la hacienda comenzó a sentirse como un hilo invisible que conectaba a todos en la casa, aunque no todos lo admitieran. Las niñas, Emilia y Sofía, ya no solo la admiraban por su habilidad con los dulces, sino por la ternura y atención que ofrecía en cada gesto. Valentina, por su parte, empezaba a comprender que su influencia iba más allá de la cocina. Estaba construyendo un lugar donde las niñas podían sentirse seguras, queridas y escuchadas. Cada mañana al llegar a la cocina, el aroma de la masa y el azúcar se mezclaba con risas y pequeñas conversaciones, creando un espacio de calma en medio del bullicio de la hacienda. Sin embargo, no todos aceptaban con facilidad su presencia. Jacinta, la criada encargada de la organización de la casa, observaba cada movimiento de Valentina con una mezcla de recelo y frustración.
Cada sonrisa de las niñas hacia Valentina le recordaba que estaba perdiendo un espacio que consideraba suyo por derecho. Sus comentarios eran sutiles, en ocasiones disfrazados de consejos, pero cargados de tensión. Intentaba controlar la interacción entre la institutriz y la familia, consciente de que cualquier paso en falso podría ser motivo de conflicto. Aún así, Valentina mantenía su discreción y dignidad. Comprendía que no debía forzar nada. Su respeto y amabilidad eran sus mejores armas frente a los juicios y críticas. Cada vez que Emilia se acercaba con un cuenco o una espátula, Valentina le enseñaba no solo técnicas de cocina, sino paciencia, concentración y creatividad. La niña escuchaba, absorbía y aplicaba lo aprendido, mientras que Sofía, más pequeña, seguía observando y jugando, mostrando un entusiasmo contagioso. Para Valentina, esos momentos eran pequeños triunfos silenciosos, señales de que su esfuerzo empezaba a dar frutos. Un día, mientras preparaban una bandeja de galletas, la tensión en la cocina se elevó de nuevo. Camila Montoya había regresado, esta vez con una actitud más calculadora. Sus ojos evaluaban cada detalle, sus palabras eran suaves, pero cargadas de intención. Veo que la pequeña Emilia disfruta de su compañía. Espero que entienda su lugar, señorita Valentina. Valentina permaneció serena, inclinándose hacia Emilia para corregir un gesto en la masa. La niña, sintiendo la tensión, buscó la seguridad de su tutora, y Valentina le respondió con una sonrisa sutil, tranquilizándola sin confrontación. En ese instante, Sebastián apareció, como un escudo silencioso, no hay nada de qué preocuparse. Valentina está aquí porque así lo decidí, y su lugar es respetado. El enfrentamiento fue breve, pero dejó claro que la guerra de silencios y miradas apenas comenzaba. Valentina comprendió que más allá de su trabajo con las niñas, tendría que aprender a navegar las intrigas y resentimientos de la hacienda. Sin embargo, no había temor en su corazón, había aprendido que su fuerza no residía en la aprobación de todos, sino en la convicción de su propio valor. Mientras la tarde caía, el aroma de las galletas recién horneadas llenaba la cocina, mezclándose con la risa de Emilia y Sofía. Valentina observaba el ambiente y sintió un pequeño alivio, aunque el mundo exterior pudiera ser cruel. Aquí había encontrado un espacio donde podía existir con dignidad. Cada sonrisa de las niñas era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y los juicios, todavía había luz y posibilidades en su vida. Era el inicio de una batalla silenciosa, pero Valentina estaba lista para afrontarla, sabiendo que su presencia estaba cambiando la dinámica de la hacienda, paso a paso. La llegada del verano trajo consigo un cambio palpable en la hacienda, no solo por el calor, sino por la intensidad de los sentimientos que comenzaron a surgir entre Valentina y Sebastián. Después de semanas de miradas furtivas, gestos sutiles y silencios cargados de tensión, una cercanía inesperada comenzó a desarrollarse. Lo que antes eran interacciones profesionales y cordiales empezaba a adquirir un matiz más personal, casi imposible de ignorar. Sebastián se sorprendía al notar cómo su atención se desviaba hacia cada gesto de Valentina. La forma en que arreglaba el cabello de Emilia antes de que se ensuciara con la harina, la manera en que organizaba los utensilios con delicadeza, y la paciencia infinita que mostraba con Sofía mientras intentaba repetir sus pasos. Esa tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas de la cocina, Sebastián se encontró observando a Valentina desde la puerta. Cada movimiento de ella parecía coreografiado por la misma calma que emanaba, sus ojos seguían cada acción con un interés silencioso, y un extraño calor comenzó a invadir su pecho. Valentina, ajena a la intensidad de su mirada, seguía concentrada en enseñarle a Emilia cómo dar forma a la masa, corrigiendo suavemente sus errores con palabras cálidas y alentadoras. Pero la paz del momento se vio interrumpida por un susurro inesperado. Jacinta había vuelto, esta vez acompañada de rumores sobre la procedencia de Valentina y su relación con la familia Montoya. Sus palabras estaban cuidadosamente construidas para sembrar duda, insinuaba secretos, cuestionaba decisiones y provocaba tensión. Sebastián, consciente del poder de la duda, intervino con firmeza, dejando claro que Valentina era respetada y valorada. Sin embargo, en su interior, un conflicto más profundo comenzaba a surgir. No podía ignorar la atracción que sentía hacia ella, y al mismo tiempo, debía proteger a su familia de posibles complicaciones externas. A pesar de la intrusión, Valentina no permitió que la negatividad la afectara. Su enfoque permaneció en las niñas, en sus risas y aprendizajes. Era evidente que su influencia iba más allá de la cocina,
Estaba dejando una huella en los corazones de Emilia y Sofía, y poco a poco, también en Sebastián. Esa tarde, mientras limpiaban juntos la mesa, sus manos se rozaron accidentalmente. El contacto, breve pero intenso, fue suficiente para encender una corriente de emociones que ninguno de los dos pudo ignorar. Miradas se cruzaron, silencios se prolongaron y palabras no pronunciadas flotaron en el aire, llenas de significado. Al caer la noche, Sebastián decidió dar un paseo por los jardines de la hacienda, intentando ordenar sus pensamientos. Cada paso resonaba con incertidumbre. El deseo de acercarse a Valentina se enfrentaba con la prudencia de su posición y los secretos que la hacienda aún guardaba. Valentina, por su parte, sentía una mezcla de nervios y emoción, aunque comprendía la atracción mutua. También era consciente de los riesgos y de las complicaciones que podían surgir. El amanecer del día siguiente prometía decisiones importantes y momentos que podrían cambiar la dinámica de todos en la hacienda. La tensión entre ellos estaba lejos de resolverse, y la atracción que crecía en silencio comenzaba a tejer un vínculo que ninguno podría ignorar por mucho tiempo. Era un preludio a un romance que estaba destinado a desafiar reglas, romper barreras y transformar vidas, paso a paso, mientras la hacienda se convertía en testigo silencioso de cada emoción, cada gesto y cada latido compartido. La tensión en la hacienda alcanzó su punto máximo aquel día. Todo parecía estar en calma, el sol iluminaba los jardines y las niñas jugaban despreocupadas, pero Sebastián y Valentina sentían un torbellino interno que amenazaba con desbordarse. Después de semanas de miradas cargadas de significado, roces accidentales y silencios elocuentes, el momento de enfrentarse a sus propios sentimientos finalmente había llegado. La presencia de Jacinta seguía siendo una sombra que acechaba, pero Sebastián estaba decidido a no permitir que nadie interfiriera en lo que comenzaba a florecer entre él y Valentina. Aquella tarde, mientras la brisa cálida movía suavemente las cortinas de la sala principal, Sebastián invitó a Valentina a caminar por los senderos del jardín. Cada paso estaba cargado de expectación. El aire parecía vibrar con las emociones que no se habían atrevido a expresar. Sebastián tomó una profunda respiración antes de hablar, consciente de que cualquier palabra podía cambiarlo todo. Con voz firme pero suave, comenzó a confesar lo que había sentido desde el primer día, como cada gesto de Valentina, su paciencia, su bondad y su fortaleza lo habían cautivado, y como ahora, cada instante sin ella se sentía incompleto. Valentina, sorprendida pero con el corazón acelerado, escuchaba cada palabra, sintiendo cómo se deshacían las barreras que había construido alrededor de sus propios sentimientos. Ella misma reconocía que su admiración y cariño por Sebastián habían ido más allá de la simple gratitud o respeto. Había algo profundo, algo que no podía ignorar ni negar. El contacto de sus manos, la manera en que sus miradas se encontraban y la complicidad silenciosa que habían compartido durante semanas, todo cobraba sentido en aquel momento. Pero no todo era sencillo. Ambos eran conscientes de los desafíos que enfrentarían, la familia Montoya, los secretos que aún permanecían ocultos y las dudas sembradas por Jacinta. Aún así, la decisión de actuar según sus corazones era más fuerte que cualquier temor. Sebastián tomó la mano de Valentina con determinación, y en ese gesto simple pero poderoso, ambos comprendieron que estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo juntos. La conversación continuó entre risas nerviosas y confesiones sinceras, mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre los senderos del jardín. Había un entendimiento tácito, cada paso que daban juntos no solo afectaba su relación, sino también la dinámica de toda la hacienda. Sin embargo, la fuerza de sus sentimientos eclipsaba cualquier incertidumbre. Las niñas, jugando cerca, parecían percibir la nueva armonía entre ellos, y sus risas se mezclaban con el murmullo del viento, como una celebración silenciosa de la conexión que había nacido. Al final del paseo, Sebastián y Valentina se detuvieron frente al lago que reflejaba los últimos rayos del sol. Allí, con el corazón latiendo acelerado y las emociones a flor de piel, se dieron cuenta de que lo que habían sentido durante semanas no era casualidad ni un simple capricho. Era un vínculo profundo, uno que los uniría de manera irrevocable. Los miedos seguían presentes, pero ahora tenían la certeza de que podían enfrentarlos juntos. En la quietud de la noche que caía sobre la hacienda, ambos se miraron con una mezcla de ternura y determinación, sabiendo que su historia apenas comenzaba. Lo que antes eran silencios y dudas se transformaba en palabras, gestos y promesas. El futuro era incierto, pero sus corazones ya habían elegido, estarían juntos, sin importar los obstáculos que pudieran surgir.
Y mientras la luna iluminaba los jardines, un nuevo capítulo comenzaba, lleno de amor, desafíos y la certeza de que algunas conexiones están destinadas a superar cualquier adversidad.